Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Remediados y como ustedes ya me imagino que deben saber, es el podcast, ¿cierto? Donde tocamos dos temas súper importantes, la salud y los medicamentos, de manera que ustedes puedan lograr incluirse y querer, ¿cierto? Cuidarse, autocuidar su salud de una manera mucho más activa y sobre todo efectiva. Sabemos que cerca del 50% de las personas a nivel mundial, sobre todo adultos de entre 35 a 65 años de edad, de acuerdo a datos de la OMS, son personas que sufren y conviven con enfermedades crónicas y que, por supuesto, muchas veces no son adherentes a este tratamiento. Y en el caso de nuestro país, ¿verdad? De acuerdo a datos de la Universidad Católica de Chile, solamente el 30 a un 40% de las personas son adherentes a su tratamiento como tal. Por lo tanto, esto como resultado, ¿cierto? Se ve como un error o un gran problema en lo que es la salud pública de nuestro país. Y por lo tanto, el tema que vamos a tratar hoy va a ser principalmente qué pasa emocionalmente con aquellas personas, ¿cierto? Que se encuentran en un tratamiento largo, con muchos medicamentos. También vamos a ver cómo poder cultivar el bienestar en medio del caos, ¿cierto? Que conlleva tomar tanto medicamento y muchos temas más. Por lo tanto, y sin más preámbulos, el invitado del día de hoy es el primer psicólogo que va a contar con nosotros, ¿cierto? Y que nos va a ayudar mucho a entender estos problemas que presentamos, ¿cierto? Los adultos, como les venía comentando. El psicólogo laboral, como les comentaba, él es coach también en la programación neurolingüística, especialista en desarrollo personal y además, al igual que yo, bueno, pero de más tiempos así, él también es creador de contenido, sobre todo también contenido de salud y salud mental. Así que sin más preámbulos, les dejo con ustedes a Maximiliano Jiménez. Maximiliano, te doy las gracias por... Bueno, yo vine para acá porque te tuve que venir para acá para que nos pudieran acompañar y bueno, te agradezco en verdad que estés aquí con nosotros y que estoy muy seguro que las personas que nos están viendo se van a llevar muchísimo valor en esta entrevista. Muchas gracias, Benja, por invitarme, por tenerme acá. Efectivamente, viajaste hacia La Serena para poder estar realizando este podcast, así que confiado de que vamos a tener una buena conversación, de que vamos a aportar mucho a las personas que están allí al otro lado escuchándonos, que están viéndonos, porque la salud no tan solo es mental, sino que es física, y en ambos casos los medicamentos muchas veces forman parte de estos ingredientes para estar bien. Exactamente, ven, ya van cachando más o menos por dónde va la cosa. Pero sí, antes de empezar, les recuerdo y les agradezco, ustedes saben bastante que me ayuda muchísimo a suscribirse a este canal. Así aquí abajito, suscribirse y cierto también la campanita para que cuando suba los videos también les llegue un mensaje. Así que bueno, antes de comenzar la conversación, Max, Mapsi, yo le digo Mapsi porque es Maximiliano, psicólogo, Mapsi. ¿Cierto? Se pensó, se dijo, ese es el tag. Dejémoslos en Mapsi. Y además algo bien curioso, bien anecdótico, si lo decimos en español es una sigla de mejores amigos por siempre. Y al menos yo trato de que cuando creo contenidos es como que le estoy hablando a mi amigo, que está al otro lado, que puede necesitar un consejo, entonces calza perfecto también. Así que, bienvenido. No lo había visto por ese lado, así que lo vamos a agregar a la lista. Oye, Max, cuéntanos un poquito, yo estoy... muy convencido que las personas quieren saber quién eres y bueno, cuéntanos un poquito qué haces hoy en día también. Uy, vayan sacando el mate, el cafecito, porque no, pero fuera de talla y claro, las palomitas. Finalmente, hoy en día ejerzo mi carrera como psicólogo en la Universidad de La Serena. Ahí trabajo en una oficina que se llama Alumni, donde nos vinculamos con los titulados. Pero tú bien mencionaste, tengo una beta de creador de contenido hace bastante tiempo, donde abordo temáticas de bienestar, de la salud. A mí me interesa que las personas puedan comprender de que nuestro cuerpo tiene que acompañar a nuestra mente. Onda, si mi mente quiere irse de viaje a algún lado, que el cuerpo pueda estar sano para hacerlo. Y para eso vamos a hablar más adelante de los hábitos para poder lograrlo. A la base también contarles de que el modo de contexto de por qué me interesa tanto la salud es porque cuando era niño tuve cáncer. Yo perdí un riñón cuando era bien pequeño, a tal punto que yo creo que fue tan traumático que mis recuerdos vienen después de la operación. Entonces,
para mí ha tomado relevancia siempre la salud en mi vida, ha estado presente el tener que hacerme exámenes, el tener que ir a controles, tomar medicamentos muchas veces, entonces para allá va. Y mencionaste algo, creo que de desarrollo personal. Sí. Desarrollo personal. Es bastante curioso, pero yo llegué a la programación neurolingüística, que para muchos de los que estaban ahí quedaron seguramente como, ¿qué es eso? La PNL. La PNL, ¿cierto? Básicamente, después les podemos hacer un zoom, pero ahí uno puede encontrar un montón de herramientas para que las personas logren ciertos objetivos. Entonces, hablando desde el coaching, impulso a las personas a que tengan su desarrollo personal, que por lo general va más al lado profesional, es lo que más me piden, pero también ha pasado al área personal. Así que ese es un poco el contexto. Soy una amalgama de muchas cosas. A los que creamos contenido, Benja bien sabe, tenemos que aprender de otras cosas, por ejemplo, la iluminación que tienes acá y otros detalles. Ahí hacemos lo que se puede. No, está muy bien, está muy bien. Oye, pero es que dije porque, bueno, para ya ir adelantando un poco en esta entrevista vamos a dar, bueno, un par de recomendaciones, ¿cierto? Algunos tips, algunos consejos, sobre todo si te encuentras hoy en día en un tratamiento con hartos medicamentos, que como bien mencioné al principio, somos hartas personas en el mundo, o bueno, son hartas personas en el mundo que se encuentran en un tratamiento largo. Ya deja de ser un poco común hoy en día que las personas no tomen medicamentos, o sea, los medicamentos, los remedios, los fármacos, como se le llame, forman parte muy activa de nuestra vida, o sea, seamos nosotros, o también nuestros familiares, nuestros abuelitos sobre todo, también que es cierto, las personas mayores se encuentran, son un rango etario, ¿cierto?, de la población que se encuentra muy activamente tomando hartos medicamentos, por lo menos más de 3, entre 4. Yo me acuerdo que incluso me ha tocado ver pacientes con 10 medicamentos. Ya sea, imagínense toda la carga emocional que tiene esa persona que tiene que tomar. Parece meme de repente incluso. En algún momento, yo tengo una abuela que tiene más de 95 años. Y claramente a su edad necesita apoyo de hartos medicamentos para poder sortear su bienestar. Pero llegó un momento en que se juntaba con sus amigas en algunos clubes y parecía gracioso de repente estas comparativas de no, si yo tengo 12 remedios, no, yo tengo 14. Y de repente es como que era una especie de validación de ver, oye, yo necesito más ayuda, yo estoy para el gato, créanme a mí, por favor háganme cariño, ¿cierto? Sí. Bueno, pero yo creo que, claro, o sea, entre que no hacerlo y hacerlo, mejor hacerlo y tomárselo con humor dentro de todo, porque Sí. finalmente, bueno, tú bien mencionaste que pasaste por un proceso súper difícil de tu vida, donde tuviste cáncer. Obviamente yo no he pasado por ese contexto, pero me imagino que tú en algún punto también llegaste y no sé si bromear con la situación en sí, pero para tomárselo un poco para la risa también, porque me imagino que también fue una situación muy compleja en donde obviamente hay un decaimiento del ánimo. Sí, o sea, es que finalmente es bien curioso, porque quizás me voy a adelantar a la pauta que tiene Benja. No estamos celebrando. Bueno, mira, yo creo que finalmente las conversaciones van así. Se van tocando temas que son de utilidad para otros. Cuando existe cualquier tipo de enfermedad, lo primero que se viene a la cabeza es una tragedia. Hay ciertas enfermedades, sobre todo que son más trágicas como otras, como lo es el cáncer. Tú escuchas esa palabra y piensas que se te acabó el juego, que ya no tienes mucho más que hacer. Y tanto a nivel de salud como incluso a nivel económico, que ya se te acabó el juego, como se podría decir. Entonces, hay momentos en que se torna tan serio todo que no hay espacio ni siquiera para la risa. Y el humor es algo súper importante para los pacientes crónicos. O sea, incluso está la risoterapia. Hay una película súper antigua también que empezó a hacer como ciertas luces, esto que es la de Patch Adams, este médico que hacía reír. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que, claro, hay algo que tiene que ver con el estado de ánimo y que tiene que ver con la enfermedad como tal. Como te dije, yo no me acuerdo antes de la enfermedad. Literal, que mis recuerdos son haberme visto en un bus, después haber despertado en una sala del hospital. Y de ahí viene mi película, viene el rollo.
y haber ido a curaciones, haber de repente conocían quimioterapia. Yo ni me acuerdo de la quimioterapia, o sea, yo me acuerdo que me sentaba en una silla enorme, me ponían un catete y yo me quedaba dormido. Y ya está. Y ya está. Entonces, y con el tiempo, como este fue un proceso súper duro, yo siempre lo vi como con reserva, así como con cuidado. Es que quizás es un tema que no hay que hablar, porque trae recuerdos duros para toda la familia también. Se acuerda del apoyo familiar, es como otros sufrieron, otros tuvieron que moverse de Serena a Santiago, era complejo. Pero ya en la universidad, un amigo mío me puso un apodo. ¿Qué apodo te puso? Me decía Sinri, Sinri. por sin riñón. Ah, oh. No, corte. Ya. Entonces, Iba con cariño. iba con obviamente. cariño. Sí. Y para mí ese entonces era súper complejo todavía el tema. Yo en la universidad, estudiando psicología, primer año más o menos. Imagínate en la mitad de la biblioteca de una universidad que te griten así, Sinri. Yo me enojé, pero después quedó como apodo. Claro. Quedó como apodo por harto tiempo hasta que ya el MAPSI se volvió a posicionar y Por que, el Sinri. claro, y quedó... Oye, ¿te acordás del Sinri? Oye, sí. Claro, y sin risa, nada que ver. Bueno, pero son anécdotas que pasan y en efecto va parte del desarrollo. Sí, pues. Oye, y en ese caso, por ejemplo, ya digamos hablándolo de una mirada mucho más como profesional en tu caso, ¿cuál es la importancia que tú le das justamente a la salud emocional? Sobre todo teniendo en cuenta en que hay muchas personas que tienen que seguir trabajando, por ejemplo, hay personas que están estudiando, como, bueno, no sé si fue en tu caso que justamente fue cuando estabas estudiando o después entraste a estudiar, pero, o la vida misma, o sea, como lo que hace uno el día a día. ¿Cuál es la importancia que tú le das como estar en ese tipo de situaciones o también estar en un contexto de enfermedades crónicas y tomar un montón de remedios? Vale, que hay hartas aristas que se pueden ir tocando. Por ejemplo, una de ellas es que el lenguaje crea realidad. Está súper comprobado. O sea, y si hacemos un ejemplo muy práctico, recuerda la vez que te despertaste por una pesadilla. Tú pensabas que era real y te despertaste con el corazón acelerado, pero era un sueño. Y eran imágenes mentales, ¿cierto? Pasando. Y esas imágenes nosotros le damos significado y significancia porque vamos comprendiendo. Entonces, el lenguaje va creando realidad. Cuando tú empoderas a un niño para que haga su primera disertación, ¿tú qué es lo que le empiezas a decir? Que tú vas a poder, lo vas a hacer bien, que eres inteligente, que eres proactivo, y puras cosas positivas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las enfermedades? La gente, por lo general, como te decía recién, tiende a bajar la percepción y es como, no, es que tú tranquilo, es que a lo más te dicen, todo va a estar bien. Claro. ¿Sí? O el clásico, no te preocupes. Y en realidad cuando te dicen no te preocupes, es como que no te quieren decir nada y tú te empiezas a pasar por el rollo. Pasa todo lo contrario. Todo lo contrario. O cuando dicen, por ejemplo, cálmate en una situación de estrés. La persona que se ha calmado después que le digan cálmate, no sé quién será, porque yo no conozco a nadie. Y acá pasa lo mismo. Entonces, cuando tenemos una enfermedad, sobre todo que puede ser crónica, y tu estado de ánimo se va construyendo a través de un relato que es negativo y pesimista, obviamente va a estar mal. Y ahí podemos incluso tomar como engancharnos a qué es lo que pasa con los medicamentos. Cuando alguien tiene que tomar un medicamento de por vida. Claro, de manera crónica. De manera crónica. Ahí, ¿cuál es el relato que se construye con esa persona respecto al remedio? Claro. Sí, entonces todavía además tenemos una carga económica al concepto de remedio, una carga de rutina o de obligación. Se asocia el concepto de que estoy batallando con algo. Son puras cosas pesadas, como que de alto esfuerzo. Siento que en realidad podemos hacer el ejercicio significando de que es parte de solamente un hábito. Claro. Como no pensarlo tanto también, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pero ahí es como bien importante el trabajo que tú, bueno, o que pudiese hacer un profesional que aporte esa mirada, porque claro, o sea, finalmente igual uno cuando se encuentra en la situación y no tiene las habilidades o las competencias tal vez, digamos, diciendo de alguna manera,
para enfrentarse a ese tipo de situaciones y que uno de repente piensa que no le puede pasar, no, eso como que uno piensa que nunca le van a pasar las cosas hasta que le pasa y es como que, al menos yo, bueno, no me pasa ese tipo de cosas, pero cuando me pasa algo que yo creo que nunca me va a pasar y me pasa, es como que yo no me lo creo, pues. Y entonces es como un mini shock que tengo como en mi mente, en mi cabeza, entonces me imagino qué pasaría si pasara algo mucho más grave, entonces eh, cómo es ahí digamos, el trabajo, el abordaje que se hace en ese tipo de personas que, por ejemplo, tienen que tomarse 5 6 hasta 10 remedios al día y que se frustran? O sea, finalmente uno es ser humano y llega un momento en que se te acaba la pila y ahí, por ejemplo, tiene que haber alguien más que te tire para adelante también. Pues, o sea, las redes de apoyo también son súper importantes. Efectivamente, ahí dijiste un término que uno de los que yo quería abordar, que es la red de apoyo, pero lo otro es que cuando tenemos un paciente que va a ser crónico, que se diagnosticó por primera vez, hay que entender un concepto que es la desesperanza que puede haber, el miedo a enfrentar algo desconocido. Puede que suene súper fuerte, pero hay una cierta deshumanización de qué es lo que pasa con los tratamientos crónicos. El sistema está hecho para que tú vayas, por ejemplo, a un médico, que tengas que esperar 40 minutos, 1 hora y media para que te atiendan, pasan 10 minutos y estás fuera. Y después haces otra fila en la farmacia. ¿Sí? Entonces, no están estos espacios para que efectivamente se mire al paciente como una persona que va a necesitar ayuda, sobre todo la primera vez que se le da un diagnóstico. Después los controles te creo, pero es súper complejo. La red de apoyo. La red de apoyo igual es parte de la enfermedad. En psicología, me acuerdo que fui a una charla que el doctor que hablaba, que era Horacio Serebrinsky, nunca se me olvida el apellido de ese caballero, explicaba de que cuando hay un loco en la familia, hay un loco en el sistema. Porque este caballero hablaba de la terapia sistémica, hablaba de que todo estaba interconectado en cierta medida. Entonces, si yo tengo un paciente o alguien enfermo crónico, el resto de la familia igual es crónica. Porque todos tienen que estar atentos, bueno, sobre todo hablando de una familia que es como íntegra y que se cuida y que está como red de apoyo. Pero toda la red de apoyo está enferma. Porque va a entrar en su cerebro el que tal persona tal día se está tomando un remedio. El que de repente, si es que hay ofertas en la farmacia, te van a decir, oye, el remedicamento que te estás tomando tú está en esta farmacia más barato. Claro. Vamos a estar todos atentos a ese tipo de cosas. Entonces, verlo de esta manera, claro, puede ser un cierto sostén. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con los que no tienen red de apoyo? Ahí nos tenemos que sí o sí colgarnos muchas veces de la personalidad que puede tener la persona. Obviamente el rango etario es muy distinto que un niño le pase algo crónico y diga, ah, ya, papá, mamá, ¿qué es eso? Claro. ¿Cierto? O una persona que está, no sé, empezando a ser papá, ponte tú, y que ve que tiene una enfermedad y tiene que cuidar a su familia, o alguien que está justo a puerta de su jubilación. Y así como, voy a estar bien, y como enfermedad. ¿Sí? Entonces, si hablamos brevemente de cada uno de los rangos etarios, para los niños, por lo general, es bueno hablar las cosas que vayan entendiendo con los ejemplos, que vayan entendiendo desde el lenguaje correcto de lo que le está pasando. No se trata de quitarles la niñez. Hay gente que dice, no, que juegue, que entienda. Así como que no le cuenten lo que está pasando. Claro. Pero finalmente el que sufre más es el adulto. El niño todavía no va a tener la perspectiva por la experiencia de vida de lo que está enfrentando. Ahora, colegas psicólogos clínicos, por favor, si quieren intervenir, dejen los comentarios. Claro, Dejen los comentarios, porque esto es un tema muy amplio. Con las personas que están en la máxima ya de las adultez, creo que la mayor complejidad es esta sensación de decir que ya bajo los brazos, que me rindo. Que tiro la toalla. Que tiro la toalla. O sea, mi abuela le detectaron cáncer, le dijeron que no iba a durar más de 6 meses. Lleva 2 años y medio. Y es un cáncer que no es agresivo porque no es como con un tumor, sino que es a la sangre. Entonces, ¿pero por qué ha estado tanto tiempo? ¿Por qué ha durado tanto, podríase decir el médico? Así como, oye, usted está rompiendo la norma. Porque hay un acompañamiento familiar, porque hay
espíritu de querer vivir. O sea, claro, el factor emocional ahí es súper importante igual para que la persona tampoco decaiga anímicamente. Y que sabemos que todo eso está regulado por moléculas químicas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Los neurotransmisores que finalmente van a determinar si nosotros vamos a estar más contentos, más optimistas o más tristes, ¿cierto? Y en base a eso también quería justamente introducir la siguiente pregunta, que cuando hablamos de adherencia, ¿cierto? En el mundo de los medicamentos, en el mundo de la salud, nosotros nos referimos a qué tanto la persona sigue al pie de la letra un tratamiento X. Ya. Entonces, sabemos que mientras más medicamentos, o sea, es como directamente proporcional, mientras más medicamentos toma la persona, más posibilidades hay que o más baja la adherencia al tratamiento es. Que abandone. Claro, de hecho, no es directamente proporcional, sino que es Inversamente proporcional. Sí, ahí corrijo. Qué bueno que me Yo no sé matemático, así que te dije que sí. Sí, a todo, ¿no? No, pero en ese caso, y que sabemos que, o que se ha estudiado, de hecho, estudios en revistas de bastante renombre, que en este momento no recuerdo. Pero podemos agregar ahí para que Claro, lo dejamos acá, ¿cierto? Ahí. ¿Mm? Sustentan que, estos estudios sustentan la base de que la baja adherencia al tratamiento suele correlacionarse con síntomas como depresión, por ejemplo, o ansiedad y muchas más. Y que sabemos que, bueno, después de la pandemia, sobre todo ese tipo de síntomas y cuadros fueron aumentando, o sea, en aumento. Entonces, en ese caso, yo te quería preguntar, ¿cómo se vive emocionalmente el desgaste de tener que, por ejemplo, seguir tratamientos largos o en este caso crónicos también? Que crónico no siempre es permanente, no es sinónimo de permanencia, pero sí muchas veces para siempre, o que tienen que tomar muchos medicamentos, básicamente. Acá me voy a apalancar un poco de mi experiencia familiar, porque como te contaba, tengo 2 abuelos, ambos con enfermedades que son permanentes, Parkinson principalmente. Y creo que una de las cosas más duras que puedes enfrentar primero es la desesperanza de que esto que estás haciendo no tiene sentido hacerlo, que no va a resultar. Eso es lo peor, porque tú empiezas a olvidarte del medicamento, ya no tiene un propósito el que siquiera tomarte un medicamento, pierdes el foco de para qué es esto, de cuidarse. Ahora, si yo lo veo con los trastornos, por ejemplo, o enfermedades de salud mental como la depresión, claramente la depresión es que te apaga. ¿Sí? Hay, por ejemplo, unos mapas que muestran el cuerpo humano cuando están con depresión y están apagados en la actividad. Literal que están así como casi que en éxtasis, es como que no hay ganas de hacer algo, no hay un propósito, no hay algo que te movilice. Entonces, por eso cuando empezamos a ver enfermedades, por ejemplo, que son complejas, como lo que es el diagnóstico de un cáncer, al menos te diagnostican o te piden una interconsulta a un psiquiatra para poder tener reguladores del estado de ánimo. Claro. Ni siquiera al psicólogo. Se bypassea al psicólogo la mayoría de las veces y es como de médico a médico, psiquiatra. Darle pastillas para que esté regulado emocionalmente y que pueda seguir con el tratamiento, que tenga ganas de ir al tratamiento. Entonces, sí hay una correlación, en efecto, entre la depresión y la baja de toma de medicamentos. O sea, la gente con depresión deja de comer. Tiene un estado físico que es claramente despreocupado. Se dejan de afeitar, no se lavan los dientes, no se lavan el pelo, despreocupan la comida y empiezan a surgir otro tipo de trastornos. Ahora, cuando yo tengo también que tomar una gran cantidad de medicamentos, es qué tanto peso yo le estoy dando a la enfermedad. Porque hay gente que es más práctica y otras que son más que le gusta darle vuelta, ¿cierto?, al problema. Si tú eres de las personas prácticas, vas a decir, ok, tengo esta enfermedad, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tú eres de las personas que son más introspectivas, por ejemplo, va a empezar a ver que el pasado estabas bien, de que ya no tiene sentido porque ya no va a ser como antes y te vas a quedar con la historia del pasado. Ahora, si eres una persona súper analítica, no vas a buscar mucha evidencia para hacerle caso al médico.
y eso va a retrasar que tú tengas la posibilidad de mejorar a tiempo. Y vas a cuestionar y cuestionar más cosas. Entonces, quizás amplió mucho la respuesta, pero creo que son las distintas aristas que se desprenden de tener depresión o enfermedades asociadas, tener que tomarte muchos medicamentos y también depende del estado, de la etapa del ciclo vital que se encuentra el paciente. Es que, perdón por la metralleta, pero... Como vomitando así. No, pero tenía esta razón. O sea, finalmente, algo de, por ejemplo, yo me acuerdo en mi tiempo de diplomado, que bueno, aprovecho de mandarle muchos saludos a los colegas que trabajan en la APS, Atención Primaria de Salud, que es como la primera línea. La primera línea, valiosísima. Sí, totalmente. Aprendimos mucho. Bueno, de hecho, uno de los profesores que se encargó de enseñarnos eso fue el profesor Cristian Plaza, que también fue parte de este podcast, estuvo con nosotros hace un par de capítulos atrás. Y digamos, un punto de, digamos, como de acción que lo aprendimos, o sea, o en el posgrado, y que bueno, dentro del pregrado tal vez por la forma en que se enseña, o si se quiere enseñar la carrera tal vez, o al menos a mi universidad no me lo pasaron de esa forma, es ver al paciente o tratar al paciente desde un enfoque integral. Es decir, justamente, ver por ejemplo si el paciente tiene redes de apoyo. Por ejemplo, si la persona tiene la capacidad de ir por ella misma a comprar los remedios. Sobre todo en pacientes personas mayores, pacientes adultos mayores. Ver por ejemplo, obviamente la terapia farmacológica, me refiero a farmacología, ¿cierto? Con los remedios. Ver que los remedios en sí, sobre todo que cada vez que nosotros tenemos un paciente que toma muchos medicamentos y de que tome más medicamentos, aumenta la posibilidad de que estos medicamentos interactúen entre sí. ¿Qué significa que los medicamentos pueden interactuar entre sí? Es que, por ejemplo, tengo 5 medicamentos, por ejemplo, A, B, C, D, E. Y junto al medicamento B interactúa con el D y el E. Pero el medicamento B hace que haya menos concentración del medicamento D, pero más del E. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hay más concentración del medicamento E, podemos llegar a concentraciones tóxicas, lo que puede desarrollar efectos tóxicos, la redundancia. Eso no lo queremos. Y eso por supuesto que no lo queremos. Y por ejemplo, en el otro caso contrario, que si hay menos concentración del medicamento D en este caso, quiere decir que no va a hacer efecto, porque va a haber las concentraciones terapéuticas o las concentraciones necesarias para que ese medicamento D haga efecto, no van a ser posibles porque está este medicamento B. Pero se pueden aplicar estrategias, ¿cierto?, para que estos medicamentos nunca se encuentren y sigan su curso normal. Pero lo que voy es que, claro, en un principio siempre es como que el enfoque es ese, ver, no, ¿qué medicamento está tomando? Ok, este medicamento funciona así, así, ya, ok, lo cambiamos hasta ahora, etcétera, etcétera, pero ¿y la persona? No tienes idea de cuántas veces he discutido con médicos por lo mismo. Es que es un temazo. Y acá yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad de todos los que atendemos a personas por temas de salud, de ver todo el sistema que está atrás. Y no tan solo de salir de la consulta y listo, este es el problema-solución. Yo creo que eso es el gran conflicto hoy en día. Se tiende a enseñar a las personas a buscar un problema y encontrar la solución, como match directo. Claro. Pero no se ven las otras instancias que ha tenido el paciente. Y además es súper complejo, porque ¿qué es lo que implica esto? Que tengo que trabajar siempre con el mismo médico. Es como cuando antes estaban los médicos de cabecera, que tenían todo el historial y que podían ver todo. Pero hoy en día es tan difícil encontrar médicos de cabecera. De hecho, ni siquiera sé si están disponibles. ¿Hay alguno por ahí? Ahí comenten acá si hay alguno. Pero a la larga es súper complejo. Y me acuerdo que, ponte tú, mis abuelos tenían un gastroenterólogo como médico de cabecera. Gastroenterólogo que después le hacía todas las derivaciones y como que confiaban en esa persona. Porque sabían que les podía ver todo el sistema y sabía todo lo que estaba pasando. Claro, tal vez no están los médicos de cabecera como tal, así como ese nombre, pero están los médicos familiares. Ahora que tú estás diciendo, ya, buena. Sí, sobre todo lo que es APS, está el médico familiar, pues justamente el que es como un poco supliendo la acción de este medicamento, o sea, de este médico, perdón, de cabecera. Sí. Pero ya como para ir cerrando, o sea, como ese tema en particular, ¿tú crees que, por ejemplo, porque bueno, en realidad está más que estudiado que las personas que dejan el tratamiento son por 3 o 4 razones?
por ejemplo, puede ser confusión. Es decir, por ejemplo, las personas no saben a qué hora hay que tomarse el remedio, no saben muchas veces por qué hay que tomarse el remedio a esa hora, no saben qué hacen. Así de repente un poco impactante. Como no saber para qué sirve un medicamento, pero es verdad, o sea, de repente tanto, ¿quién me voy a acordar de para qué sirve este? No, este es para bajar la presión. Muchas veces se confunden si el medicamento se tomaba en ayunas o se tomaba con la comida, sin la comida. Yo he visto muchas veces la receta que sale uno cada 12 horas. Pero, ¿y a dónde está el tómeselo con la comida? ¿Dónde está la indicación de hágalo así, hágalo de esta manera? Oye, es complicado eso. Complejo, pues. Entonces, y aparte, no dejemos esto de lado porque eso también es aún más influyente a mi percepción, es que las personas también tienen creencias sobre los medicamentos como tal. Y mitos muchas veces, o sea, cosas que ya hoy en día, con todo lo que se sabe sobre los medicamentos y funcionamiento, etcétera, etcétera, se sabe que no es así. Pues entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona que lo vio así de toda una vida, cambiarle ese chip para que piense, no, caballero, este medicamento no hace eso, hace esto? Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, bueno, y eso obviamente lleva al abandono del tratamiento, ya como para ir cerrando la idea? Entonces, en ese caso, ¿tú crees que más el abandono del tratamiento como tal va más por la parte emocional o más por la parte lógica? Obviamente voy a usar la varita mágica y el comodín del depende, el depende que tenemos los psicólogos, porque, insisto, nuevamente depende mucho de la etapa del ciclo vital. Para un niño, no va a tener idea, o sea, para él es como quizás algo molesto tomarse las pastillas o el jarabe, pero hoy en día tienen mejor sabor también los jarabes, algunos. Para el adulto va a ser como un trámite, pero para el abuelo o para alguien crónico puede que sea tedioso, puede que ya esté aburrido, sobre todo los efectos secundarios de algunos medicamentos que son muy potentes. Porque es muy distinto tomarte, no sé, un enalapril, que es para la presión, si no me equivoco, sí, versus tener que tomarte, no sé, una cuestión que es para la acidez. Y que si tú no te tomas eso que es para la acidez, estás súper mal. Entonces, si nos ponemos en un caso de tratamientos crónicos, por ejemplo, yo te diría que el abandono sí tiene un factor emocional importante. Nuevamente por la desesperanza aprendida, quizás por una falta de vínculo. Y acá también, a nivel general de todos los tratamientos, quiero que entendamos que tiene que ver también con cómo procesamos las cosas que nos pasan. Voy a desarrollar un tren de pensamiento. Síganme, por favor, porque prometo que tiene sentido al final. El cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita, lo que le da placer. Los medicamentos, sabemos que hay un grupo que son especiales que pueden generar dependencia, ¿sí? Sí. Dejémoslos de lado en este rato. No juegues. Pero los medicamentos en general te van a calmar una dolencia después de un rato, ¿vale? Que son por lo general tratamientos cortitos, pero no te dan placer, pues no te activan el circuito dopaminérgico que es el que hace que tú quieras repetir la acción. De ahí que le han empezado a agregar sabores a las cuestiones, que de repente formas más entretenidas, como unos ositos, las gomitas, ¿cierto? Colores, muchas otras cosas. Bueno, y eso es otro temazo de otro tema importante igual, pero no voy a responder esto. Ya, pero al punto es que si yo tengo un tratamiento y no me activa el circuito dopaminérgico de alguna manera, me va a costar mucho generar el hábito y mantenerlo en el tiempo. Porque los hábitos es básicamente una acción que yo repito de manera reiterada en mi día a día, que al inicio fue de una forma más decidida, de tener que hacerlo como un trabajo, y después ya no nos cuesta trabajo hacerlo, porque está integrado y para llegar a eso, tienes que activar el circuito dopaminérgico de alguna forma, la recompensa. Entonces, allí es donde tenemos un asidero. Si yo no tengo esto activado, se va. ¿Qué pasa con los abuelos? Los abuelos muchas veces están solos, lo sabemos que la tercera edad se vive casi toda solita. Cuando ellos tienen visita, en los procesos de enfermedad tienden a recuperar más rápido. ¿Por qué? Porque la visita les activa serotonina, les activa hormonas positivas, les activa la oxitocina, que es la hormona del vínculo. Y al mismo tiempo hacen sentir que es una recompensa estar bien. ¿Cachai? Entonces, para el niño chico, le das un premio después de que se toman los remedios. Si te tomas todos los remedios, vamos a ir a X lado a celebrar. Ojalá que no sea con comida de chatarra, pero
hacen algo para que se active este circuito de recompensa, básicamente. Claro. ¿Ven que tenía sentido? Oye, no te quería interrumpir, pero vamos a ver que se puso un poco helado, entonces para mí al menos no sé si tú te bien. Sí, estamos grabando, ¿cierto? Ah, te cachai. No, pero no. Nos estamos grabando todavía. Ya. Oye, sí, no, toda la razón. Pero bueno, para ir pasando un poquito a otro tema, que no quiero que pase el tiempo porque también quiero enfocarnos en esto. Pero cuando te presenté, ¿cierto? Bueno, tú también te manejas mucho en lo que es la programación neurolingüística, o PNL, ¿cierto? Uh-huh. Y yo cuando vi dije, ¿qué puede ser eso? No entendí. Después, claro, no. De acuerdo. Pero básicamente, ¿qué es la programación neurolingüística? Por favor, no empecemos a ampliar los comentarios, sobre todo si es que hay coaches o psicólogos, porque es para algunas personas es una pseudo rama de la psicología, para otros es desarrollo de algunas técnicas para poder generar procesos de cambio. Pero la programación neurolingüística viene de una rama más conductual de la psicología, por así decirlo. Entonces lo que hace es tener la lógica de que somos seres que tienen un circuito neuronal que funciona como un circuito igual que los computadores, los nervios, ¿cierto? Las neuronas y todo, que somos seres programables porque aprendemos en estas rutas neuronales a tener estos patrones de comportamiento, patrones de respuesta, y somos seres lingüísticos. Entonces desde allí vienen estas tres ramas que fusionan la interpretación del lenguaje como creación de realidad, el tema de cómo tú tienes un proceso que eres kinestésico, que sientes, ¿cierto? Que olfateas cosas, que estás conectado con tu entorno y que podemos programar cierto tipo de respuestas. Okay. Espero haberlo simplificado lo más posible porque fue 1 año y medio de especialización. Oye, pero llevémoslo al ámbito de lo que hemos estado hablando ahora. De los remedios. Sí. Mira, algo súper sencillo. Yo creo que a todos en algún rato de nuestras vidas se nos quedaron las llaves en la casa y cerramos la puerta. Culpable, ¿cierto? Ahí hay personas que imagínate que les pasa frecuentemente, de que al mes les pasa 2 o 3 veces. Terrible. Y que ya incluso tienen estrategias como tener la llave en la casa de un vecino, con el amigo, en el trabajo. Una copia por todos lados. Lo que puede hacer la programación neurolingüística con algunas técnicas es generar un cierto tipo de respuestas a ver un estímulo. Por ejemplo, que cada vez que tú veas, vamos a llamar una figurita o una imagen que tengas en la puerta de tu casa, te vas a acordar que tienes que traer las llaves. Hace un tiempo se hablaba del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, de estos experimentos de los perros que les sonaban la campana y salivaban. El perro de Pavlov. Pavlov. Vale. Esto va al punto, algo parecido, ¿vale? Entonces, hay un concepto que se utiliza que es el de las anclas, y pueden ser anclas visuales o anclas sensoriales. Un ancla lo que hace es traerte al presente una acción o recordatorio de algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de los remedios, imagínate que tú te olvides de tomarte los remedios en la mañana. Y yo te digo, cada vez que te pongas el reloj en la mañana, te vas a acordar de que tienes que tomarte los remedios. Y eso se puede programar. ¿No tiene nada que ver con la hipnosis? No tiene que ver con la hipnosis. Bueno, claro, la hipnosis tendría que ser algo como con los ojos cerrados. Lo que pasa es que hay técnicas de hipnosis y se han utilizado mucho más como para... O sea, la última que yo supe era como una especie de banda gástrica virtual, donde tú podías como no programarte, sino tener un proceso de hipnosis en la cual no sentías hambre. Son cosas, pero no he probado la hipnosis. Hay gente que sí le ha ido bien haciendo hipnosis. Conozco a uno. Pero para mí la programación lingüística ha sido un descubrimiento. Yo llegué a esto, así como contexto, yo llegué a esto porque unos familiares míos se certificaron primero como Practitioner Coach y después sacaron el Master Coach, que es siguiente de nivel. Y yo era el conejillo de Indias. O sea, a mí me programaron primero
para hacer, y yo no entendía, pero después dije, oye, esto está bueno porque igual me sirve para aplicarlo en sesiones, para ver desarrollo. Y hay una técnica muy bonita. Yo me decía, oye, ¿cómo podemos hacer para el tema de que a las personas les guste tomar los remedios? Hay una técnica que se llama chocolate Godiva, ¿ya? Que lo que hace es que hacemos un switch de significación respecto a algo. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho para las personas cuando quieren dejar adicciones. Pero también podemos aplicarlo acá, porque si yo tengo que el medicamento es algo que no me gusta, puedo transformarlo en algo que sí me gusta. Porque hago un cambio, por ejemplo, el chocolate versus el remedio. Entonces puedo engañar un poco a mi cerebro de que entienda la sensación del chocolate, que es lo que yo quiero, con el remedio. Son técnicas bien choras y es bien loco porque finalmente, como te decía, el lenguaje crea realidad, vamos guiando a la persona en una imaginería, se utilizan ciertos estímulos como sensoriales muchas veces y se hace la parte. Obviamente esto es como igual que los hábitos requieren repetición. Entonces, si yo te hago la técnica, no es que sea varita mágica, es que tú tienes que practicar esto varias veces. Yo siempre tenía esta concepción de que para tener un hábito uno tiene que hacer algo repetitivo por 30 días por lo menos. ¿Ese es el tiempo base para instaurar un hábito? Sí, se habla como de 21 días, de 21 días para arriba. Igual depende del hábito, de la cantidad de veces que lo tengas que hacer en el día a día. Porque es muy distinto, no sé, hacerte el hábito de subir un cerro, cuando subir un cerro en efecto es desgastante, requiere logística, ¿cierto? Es complejo. Y también yo te diría que tiene que ver mucho con el sistema de recompensa. Es decir, harto no hay al lado del sistema de recompensa, del circuito dopamínico. Cuéntanos un poquito como en simple cómo funciona. Así. Llega un estímulo, se activa. Es que la dopamina, bueno, al igual que todas las hormonas, tienen los receptores dopaminérgicos. Entonces, cuando yo tengo un estímulo que me genera placer, se activa la dopamina. Ahora, puedo llegar a la sobredosis de dopamina, y eso es peligroso. Y ahí se genera la adicción. ¿Cachai? Pero eso tiene que ver mucho, obviamente, con que hay ciertas cosas. Ponte tú la comida. La comida genera placer. Ahora, si yo esa comida la tengo con exceso de sodio, con otros ingredientes, y es como que muy estimulante al paladar, se va a sobreestimular el circuito de dopamina. Y por eso tú te vuelves adicto a cierto tipo de hamburguesas o a cierto tipo de papas fritas, o a cierto tipo de helados o lo que sea. Pero así, hablándolo, ponte tú de qué es lo que pasa a nivel de la dendrita con los axones y todos los canales, no, ahí. Sí, no sé, Pero quiero que la gente entienda eso en simple. ¿Sí? La dopamina está presente en muchas cosas. O sea, tú te tomas un café y si a ti te gusta el café, se va a activar el circuito de la dopamina. Cuando hablamos del azúcar, sobre todo, que libera una cantidad de dopamina cuática. Por eso se habla del circuito de la adicción, que es como la parte negativa. Pero también te puede servir para generar hábitos. Claro, o sea, el sistema de recompensa que está ubicado todo el área tegmental ventral, en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? ¿Qué hace lo que finalmente las personas se vuelvan más adictos? Porque, claro, o sea, este sistema de recompensa se activa cada vez que nosotros hacemos algo que nos gusta. Efectivamente. Y después, este sistema necesita más, digamos. O sea, quiere, digamos de alguna manera, quiere volver a sentir esa misma sensación, ¿cierto? ¿Verdad? Y volver a liberar esta dopamina, pero como tú bien decías, o sea, dependiendo del estímulo finalmente, va a ser si esta dopamina, como esta liberación sea dopamina buena o dopamina mala. Y bueno, si es dopamina mala, por supuesto, y bueno, algo que hay que entender es que el cuerpo, y pasa mucho con los medicamentos también, o sea, sobre todo con medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo los antidepresivos, los ansiolíticos, que son todos estos medicamentos que terminan en pan, ¿verdad? O clona. Y así un sinnúmero de remedios que están hechos para trastornos mentales, ¿verdad?
no funcionan después de un tiempo con la misma dosis. Por eso, o sea, finalmente se tiende y en la práctica se da demasiado hoy en día que después de un tiempo se sube la dosis. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno va subiendo la dosis, claro, o sea, finalmente va a llegar un momento en que este sistema va a sentir digamos, la sensación, va a liberar dopamina, pero hay algo que estamos dejando de lado, y es que si nosotros llegamos a una parte de sobredosis, y ahí vienen los temas de los efectos secundarios. Entonces, bueno, por eso las personas, sobre todo cuando son drogas de abuso, se mueren por sobredosis, porque ya el sistema de recompensa le pedía tanto para volver a sentir lo mismo que sentía en un principio a muy, muy poquitas dosis, pero ya el cuerpo ya no lo aguanta. Por eso estas etapas, como por ejemplo que muestran en la serie a veces de withdrawal, que en inglés, que es como se llama, de retirada, las personas se sienten pésimos, dolores de cabeza, están pálidos, vomitan, náuseas, y es todo un tiempo. Por eso también cuesta tanto dejar, como dejando el pin de quizás los hábitos saludables. Porque si tú tienes una vida que ha estado llena de dopamina barata, llamémosle en vez de mala, llamémosle de barata, que son como las comidas chatarra, ¿cierto? Las bebidas, colas, el alcohol. Ahí después tú te tienes que desintoxicar también de eso. Claro. Y empezar a resignificar lo otro. Entonces es trabajo. Esa es la palabra, desintoxicarse. Sí, tienes que desintoxicarte. Y para los remedios igual pasa lo mismo. Cuando vamos a empezar un tratamiento nuevo, por ejemplo. O sea, y yo peleo constantemente con los médicos cuando no ven todos los tratamientos que, por ejemplo, mis abuelos han tenido en los últimos 6 meses. Y llegan y dicen, oye, vamos a probar esto. Y yo, a ver, espérese, tienen que tomar 1, 2, 3, 4, 5. Y yo, esto es. Y dicen, ya, es que yo no sabía que... Por eso. Hay que saber. Hay que saberlo. Pero oye, que es un gran tema, bueno, y en verdad nos daría para mucho, yo creo, para harto rato más para seguir conversando, pero por ejemplo, justamente diste con el clavo con el tema de los medicamentos, en el sentido de que, bueno, y un poco lo que comentaba antes, que las personas tienen este mito y esta creencia más que nada de que los medicamentos son algo malo y que nos envenenamos. Claro, o sea, finalmente, lo que hace el medicamento, un medicamento como tal, o sea, algo beneficioso, es la dosis. Sí. O sea, si subimos la dosis, puede ser letal. Puede ser letal, o sea, es como un veneno. Si bajamos la dosis, bueno, no pasa nada, porque el cuerpo hay dosis mínimas para que hagan efecto, o dosis mínima efectiva, como se llama. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es algo difícil de cambiar, o sea, las personas, sobre todo que tienen este pensamiento a lo largo de su vida, ya es como muy, muy complejo cambiarles la mentalidad en ese sentido, pero por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que las personas vean los medicamentos no como algo tan malo? Yo digo, no algo tan malo, o no como algo malo derechamente, sino como una ayuda o también como un medio como obviamente para algo positivo, algo bueno. Yo creo que la conversa no está en el medicamento como tal. La conversa está en cuál es el propósito de vida de esa persona. Porque si yo no tengo una meta, no tengo algo que quiero lograr, no tengo motivos entonces para estar bien y para poder llegar a ella. Entonces el medicamento, como dices tú, es uno de los tantos ingredientes que voy a tener que ocupar para lograr mi propósito. Que yo quiero estar más tiempo con mi hija. Vale, entonces el medicamento te ayuda a comprar tiempo, te ayuda a comprar salud. Es que yo quiero terminar mis estudios porque, no sé, le está costando concentrarse, por ejemplo. Bueno, este medicamento te va a ayudar a que tú tengas más concentración en tus etapas de estudio. ¿Vale? Entonces, la conversa no está tanto en el medicamento como tal, sino que en cómo llevamos el propósito de la persona. ¿Sí? Entonces, porque si yo me centro en el medicamento, es una especie de como el gato de Schrödinger. ¿Ya? Es como que el medicamento es bueno y es malo a la vez. Porque depende de múltiples factores. Entonces, tú transmitirle tranquilidad a la persona solamente a través del medicamento es como que estás convirtiendo que es una especie de pastilla mágica. Y lo que no queremos es que las personas crean que esto es magia, sino que es ciencia. ¿Cachai? Entonces ahí viene todo un camino de educación que tú estás haciendo, por ejemplo, con estos espacios,
que requieren que la persona tenga una motivación intrínseca para aprender. Pero en primera instancia la conversa está en el propósito. Así lo veo yo. Como en el resultado que busque la persona. ¿Cuál es la meta? Objetivo. ¿Cuál es la meta, objetivo que quiera seguir? Y no tiene que ser un objetivo, ¿cómo decirlo? Que sea burdo, sino que pensemos que sean cosas de repente tradicionales o compartir con la familia, poder irse de viaje, ¿vale? Y que vea que... Porque si yo digo, no, es que yo quiero que me deje de doler la espalda, ponte tú, o una parte del cuerpo. Vale, pero ¿para qué tú quieres que te deje de doler esa parte del cuerpo? No, es que yo quiero lograr hacer deporte. Entonces, para que puedas hacer deporte, tienes que tomarte este remedio. No hay que llevarlo al propósito, a la acción. ¿Sí? No tanto tampoco así como al corto plazo. Claro. O sea, siempre hay que ser largoplacista, sobre todo con los tratamientos que requieren de un tiempo X como para que empiecen a hacer efecto. Es generar una visión. Claro. Yo lo utilizo mucho con mi abuela. Porque ella, de repente, como les había contado, tiene 95 años y de repente ya no quiere tomarse un remedio. Me dice, no, es que ¿para qué? Si ya me lo tomé ayer. Y me lo tomé todos los otros días. Yo le digo, bueno, para que podamos ir a comprar al mall, usted tiene que estar bien. Y para eso le sirve este remedio. Entonces, ahí, ¿qué compro? Compañía. Claro. Compro una salida. Finalmente es como cambiar el ángulo de cómo podemos hacer que las personas lo puedan lograr. Oye, qué tremendo en verdad. Sí. Es como, o sea, es bien diferente, pero es como un poco lo que se utiliza como en las ventas. Como que tú llegas y le preguntas a las personas así como, ¿qué quiere hacer? ¿O qué, para qué quiere? Yo le tengo que vender el tratamiento a la abuela, o sea... Corten. No. Oye, no, pero que en realidad ha sido una conversación muy buena y la verdad es que me salió harto del libreto. Porque en realidad encuentro que es un tema del que no se habla mucho o de cuando se habla. Yo siento que no son muy cercanas las instancias como se toma, como se aborda el tema, ¿me entendí? Entonces, claro, o sea, finalmente estos programas, por ejemplo, o propaganda gubernamental, que está bien hablan de cifras y eso es súper importante, o sea, los números, en base a los números es que se arma todo un cuento también, pero yo creo que deberían darse más instancias de cercanía con las personas, o sea, Totalmente. es como un tema, un poco el tema de las redes sociales. O sea, las personas quieren conectar con la persona que está creando contenido. O tú como creador de contenido estás buscando conectar con las personas que te ven. Para que en caso de que sea un creador de contenido de salud, por ejemplo, o educativo también, puedan aprender contigo. Entonces, yo creo que falta un poco más eso y ponernos ser más empáticos con las personas, con los pacientes. Porque muchas veces, como tú, y como hablábamos del tema de la red de apoyo, hay personas que viven solas, por ejemplo. Sí. O personas que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que cuando uno va envejeciendo, el tema de la fragilidad, es decir, la capacidad de movimiento que tenga la persona para moverse de un punto A a un punto B. Personas que viven, por ejemplo, con artritis, y sabemos que la artritis es súper dolorosa, y sobre todo en personas que son adultos mayores. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando somos más viejitos, o cuando nosotros en este caso, cuando lleguemos a ser más viejitos y nos enfermemos de algo, nos va a afectar 10 veces, 20 veces tal vez más que una persona con 40, con 30 años. Entonces, pasa lo mismo con los medicamentos. O sea, los medicamentos, por eso hay remedios que no se pueden dar a este tipo de, o sea, a este rango etario de personas, los adultos mayores, porque les va a hacer más efecto. Y eso, digamos, por la forma en que nuestro cuerpo comienza a actuar cuando empezamos a envejecer, puede hacer que el remedio llegue a concentraciones tóxicas y más que efectos beneficiosos, obviamente empezamos a ver efectos secundarios. Creo que me fue un poquito por las ramas, pero... Pero ahí, o sea, hay un tema que es clave que de toda esta parte que dijiste, que es que hay que acercarnos a la creación de contenido de una manera un poco más empática. Dos cosas. Una historia muy breve que tenemos que ser empáticos como sociedad. Acá en La Serena está el Centro de Tratamiento, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT, que es un edificio que hoy en día ocupa el espacio de la ex cárcel de La Serena. Fue remodelado y quedó muy bonito, grande, moderno. Y ocupa toda una manzana. Es enorme. Y hay múltiples espacios de tratamiento. Hace un tiempo atrás, debe ser más o menos un mes y medio, había un caballero que le habían amputado las dos piernas. E iba subiendo solo en silla de ruedas por toda una calle, una cuadra completa. Iba solo en su vida.
Apenas intentaba avanzar y después se daba vuelta porque ya se cansaba, avanzaba en la silla de ruedas hacia atrás. Yo al frente estaba junto a mis colegas y decidimos cruzar para apoyarlo, porque justo estábamos en el almuerzo. Nadie de las personas que pasaban al lado de él lo apoyaron. Y pasaba gente porque es un lugar muy transitado. Entonces ahí tú te dices, claro, esa persona en los 5 minutos que lo acompañamos, porque lo dejamos en la puerta del centro de diagnóstico y tratamiento, así como, acá está, al guardia, nos contó que era solo, de que por diabetes le habían amputado las 2 piernas hace unos 6 meses, de que la municipalidad le había puesto la silla de ruedas y que venía a tratamiento. Solo. Entonces ahí tú te pones y te cuestionas dónde está la empatía de todas las personas que pasaban alrededor, las juntas de vecinos, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces es un llamado también a eso y sobre todo tener ayuda social. Si bien en este caso a él está funcionando, le falta una parte importante que es la red de apoyo. Claro. Ahora, el crear contenido como lo estamos haciendo ahora, esta conversación que busca acercar y poner en la palestra algunos temas, es para sobre todo invitar a la reflexión. Claro, ¿Sí? no hay ningún ánimo de generar polémica. Porque a la larga, yo siempre digo, hay que ir a los expertos. Yo llevo 14 años entrenando como un hábito, para mí es importante hacer el ejercicio, pero yo no me pongo en la postura del profesor de educación de gimnasia, por ejemplo. Yo no les digo, este ejercicio se hace así. Yo le digo, vaya al experto. ¿Me asesoro con un nutricionista? Vaya al nutricionista. Yo te puedo compartir mi experiencia, pero tienes que ir al experto. Claro. Y ahí viene otra capa, que es que las redes sociales nos ayudan, que tú estés viendo esto acá, nos ayuda a que este tema se ponga en palestra y también ayuda obviamente al propósito que tiene Benja, que tengo yo, que es difundir temas de salud. Pero estamos siempre al borde de la funa. Sí. Y no porque... Por una palabra. Y por una palabra o por un concepto. Entonces está este fantasma, ¿cierto? Como este efecto de que mucha gente puede mirarnos y que nos puede atraer una consecuencia negativa el decir algo. Entonces, No van a faltar. No van a faltar. Y no falta tampoco. Salud por eso. Sí, salud por eso. Oye, bueno, en verdad faltaron un par de cositas que quería conversar contigo, digamos que tenía acá anotadas, pero vamos a pasar a la última sección de la conversación, que como ya saben, se llama Casi Remediados. ¿Ya? Yeah. Para quienes no saben, que de esta sección de Casi Remediados, es una sección en donde hacemos las últimas preguntas de la entrevista como tal, y son preguntas rápidas. Oh. Comenzamos con verdadero o falso, pero vamos variando. Okay. Pero son cinco enunciados, aseveraciones. Me voy a preparar. ¿Ya? Tienes que comentar más o menos como lo primero que se te venga a la mente, o no sé si lo primero, pero tal vez como una respuesta corta. Una respuesta corta. Sí. Ok. Ya, yo sé que hay algunas que tal vez puedan darse como para que haya una respuesta más larga. Que no lo funen. Pero este es un desafío, porque le están pidiendo a un psicólogo que crea contenido, que es bueno para hablar, que tenga respuesta. Que no hable tanto y que sea rápido. Ya, vamos. Ya, así que, ¿estás listo? Sí, siempre, vamos. El desarrollo personal parte por la disciplina. Sí, parte por la disciplina, parte por tener un propósito hacia donde tú quieres ir. Si no, cualquier camino te sirve. Ok, una creencia limitante que veas frecuentemente en tus pacientes. Creencia limitante de que que esta frente es un chanta. Buscan siempre una segunda alternativa. Perfecto. Repetición y motivación. ¿Quién es el que gana al momento de querer construir hábitos? Van muy de la mano, pero te diría que si tengo que elegir una es la motivación, porque la motivación puede ser intrínseca, que tú tengas un motor interno que está funcionando en base a lograr algo. Perfecto. Una palabra que todos deberíamos sacar de nuestro vocabulario. Pensando en los tratamientos, por ejemplo. Sí. Que estoy condenado a tener este tratamiento, que estoy luchando, porque son palabras que son de alta demanda como energéticas y los vamos como a esa línea. Perfecto. Y la última, dame un top de 3 hábitos que sí o sí hay que tener. Como base. Sí, 3 hábitos que tenemos que tener como base. Sí. Primero, voy a simplificar. Dormir bien. Somos una sociedad que duerme mucho, muy poco, y cuando duerme mucho, duerme mal, porque está con el teléfono, etc. El hábito de comer bien.
comer bien no significa que no puedas comerte una papa frita, que no puedas comerte una hamburguesa, sino que aprendas a medir cuándo hacerlo. Y moverte principalmente en entornos verdes. Dejar un poco la trotadora del gimnasio por ir a caminar a la playa, por ir a caminar al cerro, porque eso es magia a nivel de cómo se regula el cortisol hacia la baja, ¿cierto? Y cómo sube la serotonina y cómo, incluso si vas con amigos, cómo sube la oxitocina también para allá. Maravilloso. Genial. Oye, gracias Maxi. ¿Le hice corta? Le hiciste corta, sí, muy bien. Un gran desafío para ti. Oye, ya, bueno, como ya me imagino deben saber, ya estamos llegando casi al final de nuestra entrevista, pero como no puede faltar, ¿verdad? Un mensajito final de nuestros invitados para la audiencia. Puedes mezclar el tema que venimos justamente hablando, algún mensaje que para ti tú encuentres que es importante que la población, que las personas lo vean. Y bueno, tú, como quieres, si lo quieres decir a la cámara, si lo quieres... Tú, este es tu momento, así que aprovecha. Mi momento ha llegado, dice Ben. En realidad, primero agradecerte por invitarme a este espacio. La conversa me dejó ideas, incluso también para hablarlo con la comunidad que he ido creando. Creo que es un tema valiosísimo poder difundir esto, el tema de la salud. Y la primera vez que vi tu cuenta, me acuerdo, dije, oye, ¿cómo está abordando el tema de los medicamentos? Y ahí me quedé. Estoy constantemente viendo esos contenidos. Ahora, un mensaje para todos es que créanse el cuento del bienestar. Cuando empezamos un camino de cambio, hay personas que nos ven como desconocidos, porque ya dejas de ser tu versión, empiezas a ser una versión mejor para ti. Entonces, que tú determines cuál es el camino que quieres lograr. Si te tienes que tomar remedios para lograrlo, dale. Sobre todo si son obviamente recetados por un experto, no por la automedicación. Entonces, tienes que tú tomar las decisiones para lograr tu objetivo, que no dependan del bullicio que está allá afuera, sobre todo en Chile, donde estamos en un país con mucho chaqueteo, donde básicamente importa mucho la opinión del otro, pero en realidad al final a nadie le importa. Tú tienes que tener una meta para poder lograrlo, para eso tienes que tener salud física y salud mental para poder hacer las cosas. Así que para allá vamos. Qué tremendo, Maxi. Un grande. Muchas gracias por tu mensaje. Yo creo que, y bueno, como siempre lo digo, porque en verdad me siento muy afortunado de que todos los invitados que han pasado por este podcast en realidad han sido invitados de lujo, de excelencia, ¿verdad? Y tú nos dejas de ser uno de ellos, así que primero que todo, y antes que nada, te doy las gracias por darte el tiempo de venir hasta acá. Muy valioso, mucho valor, y que espero que, bueno, ustedes en su casa, ¿verdad? Puedan empezar a incluir hábitos, ¿cierto? Sobre todo si están tomando medicamentos, si tienen... Estoy muy seguro que muy pocas personas no tienen familiares o no tienen personas cercanas que no consumen medicamentos y que no consumen poco, sino que consumen harto, ¿verdad? Así que siempre le llamo y le doy, digamos, la iniciativa para que puedan compartir este capítulo y todos los capítulos, ¿cierto?, en nuestro canal, para todos aquellos conocidos y personas que crean que les pueda servir este momento de conversamos, ¿cierto?, con los invitados acerca de la salud y los medicamentos, que como les dije al principio es un tema súper importante que son y que es base de nuestro podcast. Así que ya estamos llegando al final de la entrevista y como siempre le doy las gracias, muchas gracias de verdad por llegar hasta acá, si es que llegaron, y como siempre también acá abajito le voy a dejar las redes sociales de Max para que puedan ver su contenido, que de verdad es muy valioso. Y sobre todo para aquellas personas, si tú te encuentras justamente estás en ese periodo de vida en donde te gustaría generar un hábito nuevo, estás queriendo cambiar de rumbo, queriendo mejorar tu vida, este capítulo te va a servir demasiado, y el contenido que sube Max mucho más todavía. Así que sin retenerte más tiempo, te mando un abrazo muy grande. Max, nuevamente muchas gracias por estar acá. Así que nada, pues nos vemos en otro capítulo y que estén súper bien. Chao, chao.